¿Cuántos pueden gritar amén? Si es posible, por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estoy leyendo una cosa, por eso estoy tardando tanto, porque me ha llevado el Señor a verlo, ¿vale? Si se pueden quedar ahí tranquilicos conmigo. Miren, antes de predicar, Juan 16, versículo 33, Javier. Si es posible, todas las personas nos acompañen en pie al recibir la palabra. Aleluya. Creo que es bueno el tener buenas costumbres y creo que ser reverente hacia la palabra es una buena costumbre. Amén. Miren, antes de predicar quiero que le digas al que tienes al lado: ¿tienes una crisis? Pues en medio de mi crisis el centro es Cristo. Dice Juan capítulo 16 versículo 33: para la gloria de nuestro Dios Padre, para la gloria de nuestro Dios el Hijo y para la gloria del Dios Espíritu Santo que mora y está en la iglesia, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tómate asiento. Aleluya. Miren, yo quiero hacer algo hoy con mucha sencillez, como le decía la hermana Angélica, somos sencillos. Me gustaría que mires al que tienes al lado y si puedes tocarle, le toques en el hombro y le digas: qué bueno es tocar algo original. Acuérdate que lo que estás pidiendo, y acuérdate que al que estás tocando, si te unes a él, lo que pidas se te ha concedido. Amén. Miren, yo voy a exclamar algo. Y René, que la iglesia haga lo que quiera. Yo te estoy mirando a ti, voy a confesar algo en el altar. Sé que Dios va a hacer un cambio contigo. Amén. Yo sé que Dios va a hacer un cambio contigo. Sé que Dios está haciendo algo contigo. Y sé que Dios no cesará de hacer algo contigo porque Dios quiere traer un cambio. Miren, ¿saben que hay cambios en nuestras vidas? Pero no todos los cambios son ni malos ni son buenos. Pero hay cambios, hermanos, que vienen precedidos de un proceso que nos llevan a ese cambio. Ese proceso nosotros le llamamos crisis, tribulaciones, problemas, aflicciones, persecuciones. Hay muchas maneras de poder poner la palabra crisis o algún momento de dificultad, ponerle nombre, pero sí te puedo asegurar que eso va a traer algún cambio si viene de la mano de Dios. Miren, la palabra crisis significa situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Voy a volver a repetírtelo. Crisis significa situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un proceso o de un asunto. Situación difícil de una persona o una cosa. Así que aquí estamos viendo algo. Que una situación difícil puede producir un cambio. A veces puede ser para malo, otras veces puede ser para bueno. Yo estoy completamente seguro que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Qué poquitos. Miren, algunos de los problemas, de las situaciones, de las crisis,
son autoimpuestas por nuestras decisiones. Una mala decisión puede traer una situación difícil por una decisión que yo he tomado. Por lo tanto, si yo tomo una decisión incorrecta, puedo traer seguramente que una situación autoimpuesta a mi vida. Pero hermanos, eso no es una verdadera crisis, eso es el resultado de una mala decisión. Por lo tanto, no equivoques cuando tú tienes el fruto en tu mano de lo que tú mismo sembraste. Toma esta frase. A veces comemos frutos amargos porque sembramos semillas amargas. Porque dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Por lo tanto, una situación, por una decisión, puede haber una situación autoimpuesta, pero que no ha sido una crisis real. La crisis real, hermanos, es el evento. Es la situación sobre donde nosotros no tenemos ninguna culpa ni ningún control. Eso es una verdadera crisis, un verdadero problema, Rafa, una verdadera situación donde vamos a ser procesados. Es donde nosotros no tenemos ninguna culpa ni ningún control. Eso es una verdadera crisis. Una crisis es el evento, la situación donde no tenemos el control. Quiero decirte algo, no hay crisis sin proceso. Y no hay crisis que se pueda controlar. Si tienes algún mínimo de control en la tribulación, en la situación de dolor, en la situación adversa, en lo que nosotros llamamos crisis, si hay un mínimo de control, no es crisis. Crisis es donde nosotros no tenemos ninguna culpa, donde no tenemos ningún control y donde sí entiendo que hay un proceso para nosotros, porque la vasija no dirá al alfarero cómo de hacerla. ¿Qué dice la palabra? Dice, Jeremías, levántate, vete a la casa del alfarero, allí te doy mi palabra. Dice que va el alfarero en la mesa y de repente el barro se va a echar a perder, lo tira al suelo el alfarero y lo pisa. Jeremías diría, y le dice el Señor, Jeremías, ¿no podré hacer lo mismo yo con mi pueblo? Dirá la vasija cómo tiene que hacerla el alfarero. ¿No podré sacar yo una vasija mejor? Porque las crisis, cuando no las controlas, ni tienen la culpa, ni tienen nada que ver, que vienen de la mano de Dios, tienen un proceso para mejorarnos, siempre para mejorarnos. Escúchenme, son las 8:43. ¿Me dan libertad? A mí me están pasando cosas muy raras últimamente. Escuchen, muy raras. Para nosotros una crisis es un gran problema en su origen. Para nosotros una crisis es un problemón en su origen. Es un problema, un momento de dificultad. Pero ¿sabes cuál es el problema de la crisis? El cambio. El problema de la crisis es el cambio. Lo que más respeta la crisis es el cambio. Por eso hay gente que vive en continua crisis, porque no hay ningún tipo de cambio. Escúchenme, no hay crisis eterna en Dios, pero sí hay procesos de Dios. Dios no quiere un proceso eterno, pero eres tú quien pone el tiempo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Grita eso, amén. Desde aquí te voy a decir algo. Tú haz con ello lo que quieras. Yo les voy a decir una frase. Cuando yo tengo una crisis, ¿sabes lo que le digo? Le digo, ponte a temblar, porque mi cambio está comenzando.
Ponte a temblar porque el proceso de mi Dios me va a llevar a una estatura, a una medida, a un nivel, a un empoderamiento, a una llenura, que tú vas a temblar cuando Él termine conmigo. Por eso la palabra del Señor dice que viniendo una crisis al pueblo de Israel, un gigante se levanta y empieza a gritar y a amedrantar. Pero por ahí pasa un David que es partocito, por ahí pasa un David desechado, por ahí pasa un David que no lo quiere nadie. Pero Él dice que venga a mí a gritar alguno, que venga alguno a luchar conmigo. Y cuando sale David, escuchen, sin coraza, sin espada, porque escuchen, los cambios que Dios produce no son cambios para llevarnos mérito ninguno. Pero los cambios que Dios produce, hermanos, nos llevan a conseguir victorias y conquistas que nadie puede conquistar. Tú vienes como, pero tú ¿quién eres para venir a mí? Soy yo, perro, para que vengas con piedras. Te voy a hacer papilla. David dice, tú vienes con espada. Yo no tengo escudo. No puedo controlar una espada. Tú vienes con lanza. Yo no tengo coraza. No puedo controlar la lanza. Tú vienes armado hasta los dientes. Yo vengo con una simple onda. Pero voy a decirte un secreto en medio de esta crisis, en medio de este campo de batalla. Voy a decirte un secreto. En medio de la crisis mi centro es Cristo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que tiene que temblar nuestra crisis? Porque vamos a ser cambiados y transformados por Dios. ¿Sabes qué? Yo te he puesto aquí algo, ¿vale? Todo el mundo grite cambio. Gracias por esos 2 o 3 que quieren cambiar. Te iba a dar otra oportunidad, hombre, de parte del Espíritu Santo. Todo aquel que lo crea grite cambio. El cambio es el resultado de una crisis, pero ese mismo principio, el cambio es el mayor enemigo de una crisis. Miren, ¿sabes que a los seres humanos, hermanos, no nos gusta cambiar? No nos gusta el cambio para nada. Los seres humanos no nos gusta que tengamos cambios. Pero, hermano, quiero decirte que el cambio es normal en el reino de Dios. Te voy a explicar esto. El ser humano no le gusta cambiar, pero el reino de Dios nunca cambia. Te explico esto. Al ser humano no le gusta cambiar. ¿Por qué? Porque somos malos, de continuo al mal. El ser humano no le gusta cambiar, pero el reino de Dios, José, nunca cambia. Pero es que hay algo, una ley escrita en el cielo, que es: el hombre no quiere cambiar, el reino de Dios nunca cambia, pero el hombre que entra en el reino de Dios cambia. Por lo tanto, yo creo que aquí hay hombres y mujeres que son ciudadanos del reino de Dios y estamos en ese proceso de cambio. Miren, el poder manejar o tener autoridad sobre el cambio es tener poder sobre la crisis que te quiere cambiar a su forma deseada. Te voy a leer otra vez la frase. El poder manejar, el poder tener autoridad sobre el cambio es tener poder sobre la crisis que te quiere cambiar a su forma. El poder tener autoridad sobre el cambio traerá éxito sobre la crisis. El tener o poder tener autoridad sobre el cambio traerá éxito en la crisis. Y déjame explicarte esto. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas lo que te quiero predicar. ¿Quién sabe lo que es un huracán? Que levante la mano quien sepa que es un huracán. Bueno, un huracán, como ustedes bien saben, ¿vale? Usted no lo crea, no lo puede controlar, destroza todo lo que pasa por donde él pasa, y sin que tú lo llames, él se presenta.
Un huracán es así, Javi. Tú no lo llamas, pero él se presenta. No lo puedes controlar y él se mueve continuamente destrozando todo aquello por donde él pasa. Tiene la capacidad de arrasarlo todo. Miren, a veces la vida es como ese lugar que recibe un huracán. Nosotros a veces, Angélica, somos así. Somos como ese territorio donde de repente no pedimos al huracán que se presenta, que simboliza la crisis. De repente ese huracán se presenta, no podemos controlarlo y como está en continuo movimiento y no podemos frenarlo, no podemos pararlo porque no tenemos control sobre la crisis, no tenemos control sobre el problema, por donde pasa arrasa. Y nos encontramos en el cual nos vemos en medio de un escenario donde todo lo que se mueve es para destrucción, todo lo que está a nuestro alrededor se cae y todo lo que nos golpea es culpa de esa crisis que nosotros no controlamos ni podemos controlar. Somos los más dañados, somos los que tenemos pérdida, porque estamos en medio de ese huracán. La pregunta sería, en medio de tu huracán, ¿qué vas a hacer para dominarlo? En medio de tu crisis, ¿qué vas a hacer para que pueda haber algún tipo de control? Bueno, yo te voy a primero a explicar algo que hace un huracán, ¿vale? Yo no sé si usted lo habrá pensado, pero un huracán, siempre que está en movimiento, arrancará todo aquello, escúchenme bien, arrancará todo aquello que es débil. La ventana que puse en vez de con un tornillo de madera, lo puse con un clavo, siendo descuidado, no da importancia cómo edifico. En vez de poner un tornillo, puse un clavo. Sí, la ventana está puesta, parece que está puesta, pero no tiene la misma resistencia, no tiene la misma calidad. Por lo tanto, la arranca de golpe. ¿Por qué? Porque no hay una construcción eficiente. Por eso la palabra del Señor dice: el hombre que edifica sobre la arena le consideraré a un hombre imprudente, que cuando venga el viento, cuando vengan las olas, esa casa que está edificada sobre la arena imprudentemente caerá y será grande su ruina. Pero aquel hombre prudente que edificó en la roca, que puso tiempo para edificar sobre la roca, puso esfuerzo para edificar en la roca, invirtió mucho esfuerzo para edificar en la roca. ¡Ay, qué pocos! Cuando venga el viento, cuando venga la tormenta, cuando venga la crisis, golpeará contra esa casa, pero hay una diferencia: esa casa no caerá. Así que el huracán arranca aquello que está puesto negligentemente, aquello que es débil. También arrancará aquello que está podrido. Las ramas que forman parte de un árbol. Escuchen, ¿ustedes no han visto ramas de un árbol que dan hojas y otras no? Que dan frutos y otras no. Y que de repente la tocas y se parte. Parece una rama gorda, pero la tocas y en el momento hace crack. La arranca. Porque así es la crisis. La crisis viene a arrancar todas las áreas de nuestras vidas descuidadas, entregadas al mundo, entregadas a nuestros deseos desordenados. Viene a arrancar todas aquellas áreas que están lejos de Dios, todas aquellas áreas que no pertenecen a Dios, todas aquellas áreas que no tienen la savia de la vid verdadera, todo pámpano que no da fruto. ¿Qué dice la Biblia? Mi Padre lo cortará. Y lo echa al fuego. Escuchen, pero también dice la Biblia que Dios limpia los pámpanos para que lleven más fruto. ¿No lo dice? Escuchen, para que un pámpano lleve fruto hay que cortar también. Y ese corte produce un dolor al instante a la vid, pero produce un fruto al mañana. Y un fruto al mañana que dice la palabra: esta es la gloria de mi Padre, que llevéis mucho fruto. Escuchen, estoy en la introducción. ¿Me van a aguantar? ¿Sí o no? Hermano,
Utilizamos 8 horas de trabajo, utilizamos las horas para estar en los sitios divirtiéndonos y no tenemos fin. Pero luego cuando viene el culto, quieres que estemos 1 hora y 35 minutos. No eres capaz de decir un amén, no eres capaz de decir un fuerte gloria a Dios. ¿Por qué será? ¿No será que falta la presencia? ¿No será que falta la llenura? ¿No será falta de crisis en tu vida? Quitará lo que está débil, quitará lo que está podrido, arrancará todo aquello que se edificó fuera de la ley. Escuchen, ¿sabéis que hay cosas que edificamos que no están bajo la voluntad de Dios? Y tú de repente lo ves bien edificado, José. Ves una pared de ladrillo visto, ¡buah! Lo ves terminado con su techo. Así hay muchos ahora para esconder cosas que no tienen que esconder. Ahí la dejo de caer. Edifican cosas para que no se vea lo que está dentro, porque lo que está dentro es ilegal. Amén. Pero cuando viene la ley, lo que está fuera de la ley tiene que ser derribado. Algo tienes que hacer para que ese cambio sea controlado y esa crisis no produzca un cambio que sea perjudicial para ti. Y me dirás, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que esa crisis produzca en mí lo que realmente Dios quiere que produzca? Normalmente las crisis tienen algo. Para aquellos que conocemos a Dios, hay algo que sale a florecer. Se llama confianza. Confianza en Dios. Por eso, cuando venga una crisis, que tu centro sea Cristo. ¿Ah, no me crees? Miren, hay un texto en el Salmo 125, versículo 1 y versículo 2. Haz lo que quieras cuando yo lo lea. El título de este texto son Dios protege a su pueblo. Y dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. En el momento de alegría, alrededor de los que le aman. En el momento de crisis, alrededor de los que le aman. Por eso hay un texto que dice: yo acampo alrededor de los que me aman y me temen, y levanto vallado alrededor suyo y los protejo. ¿Alguien cree esto? Grite amén. En medio de tu crisis, tu centro sea Cristo. Te digo algo, las crisis de Dios no vienen a destruir, sino a corregir y purificar. Las crisis que Dios permite no son para destruir, sino para perfeccionarnos. Ay, qué poquitos. Miren, ¿saben lo bueno de un huracán? Que un huracán parece que ha creado un efecto desolador. Ha arrancado puertas, ha tirado paredes, ha tirado árboles, ha roto ramas, ha quitado rastrojos, se ha llevado cosas a otro lugar que no tenían que estar en ese lugar. Y aparentemente en ese momento los cielos son oscuros, no ves sol por ningún lugar, los vientos son impetuosos, la fuerza de esos vientos son peligrosos y las consecuencias de este huracán es un panorama desolador. Pero he dicho que no hay crisis que dure 100 años. Cuando Dios manda la crisis y produce su cambio, las crisis pasan. Y cuando el huracán pasa, ¿sabes lo que deja detrás de él? Lo primero, empezarás a ver un cielo abierto. La crisis, al igual que trae el cielo cerrado, al igual que trae los vientos impetuosos, al igual que trae la destrucción a su paso, cuando Él pasa también arrastra detrás de Él un cielo abierto, un cielo azul, un sol que va a empezar a brillar.
Ay, qué poquitos aquí tienen esa esperanza. Vengo a decirte que yo tengo a la estrella de la mañana. Yo tengo al sol resplandeciente, aquel que está para alumbrarnos. Deja un cielo abierto. Y cuando ese cielo se abre, empieza a resplandecer el sol y los vientos se calman, empiezas a deslumbrar el trabajo que tienes por delante, las oportunidades que Dios te ha abierto, dejándote espacio en todo aquello que te estorbaba para volver a edificar. Dios arranca lo que no sirve, pero te deja un terreno despejado para que saques escombro. Para que saques escombro. Para que planifiques nuevos diseños. Para que tengas objetivos para concluirlos y alcanzarlos. Y el día de mañana ver todo eso culminado. Así que yo te digo algo en esta tarde, si tienes en medio de una crisis, quiero que entiendas de que estás en el proceso para lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Ay, qué pocos. Aquí vivimos muy cómodos, pero yo estoy rogando, Señor, aprieta el botón rojo. Por favor, no quiero mal de nadie, pero sé que es necesario. Contra antes, mejor. Hay mucha gente que me verá y dirá, está loco, el pastor está loco. Hermano, hay gente que no tiene nada que perder. Yo, gracias a Dios, tengo una vida muy bien acomodada. Pero como el reino de Dios no es dinero, ni vestido, ni propiedades, ni coches, ni cosas del mundo, los que amamos a Dios entendemos que esto es pasajero. Y te digo algo, atento, te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes dónde vas a edificar? ¿Sabes cuál es el lugar donde tienes que edificar? Por aquí están diciendo la roca. Te voy a decir algo. Ubica bien tu reedificación. Miren, hermanos, perdónenme, pero les voy a hablar con claridad. Veo edificaciones espirituales en este tiempo que es mejor pegarles una pata. Porque son más feas que una chabola. Y no digo que una chabola sea mala, ¿eh? Ojo. Porque yo prefiero una chabola con Dios a un Palacio Chanel, ¿eh? Sepas dónde vas a volver a reedificar. Miren, ¿sabes que hay un texto en Mateo 16:13 que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Cristo les dice a sus discípulos, los que están empezando a edificar, les dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y respondiendo uno llamado Simón Pedro, profesional en crisis. Ese era un profesional de las crisis. ¿Sabes lo que dijo Javi? Él dijo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, como él supo edificar, supo ubicar donde iba a edificar, Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Pero ahora fíjate lo que dice Cristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edifica en Cristo. Ay, qué poquito. Edifica tu vida en Cristo. Edifica tu matrimonio en Cristo. Edifica tu hogar en Cristo. La iglesia que no está edificada en Cristo cae. Pero la iglesia que está edificada en Cristo, dice la Biblia, que ni en las puertas del Hades prevalecen contra ella. Te digo una cosa y con esto acabo. Ahora es lo que te quería predicar. Después de esta introducción. Yo pensaba que iba a decir amén. ¿Ya? ¿Te predico a ti solo? ¿O te quieres ir a jugar a la Play?
Claro, ahora mismo. ¿Sabes que los que confían, los que edifican en Cristo, no tienen miedo? No tienen miedo. Miren, hay ciertas situaciones en la Biblia donde yo encuentro un panorama de crisis, pero veo hombres que su centro es Cristo. Por ejemplo, René, hay 3 hombres que se llaman Sadrán, Mesach y Abednego, y Dios los mete en una crisis. Hay un rey que levanta un edicto, que todo aquel que no se postrare sobre una columna, sobre una estatua, será echado como juicio a un horno calentado para su muerte. Y dice la Biblia que cuando suenan los tamboriles llega la hora de adorar. Todo el reino se pone de rodillas. Pero en medio de esta crisis hay 3 hombres que se quedan en pie: Sadrach, Mesach y Abednego. Yo le pregunté cuando Dios me dio esta palabra, le dije: Señor, ¿por qué permitiste esta crisis a estos hombres? Y le dije: lo permití para que un reino viera de que los hombres que están en mi reino no tienen miedo a las crisis. Y dice la palabra que la consecuencia de ello, Javi, que es que les prepararan, les ataran, fueran a un horno calentado 7 veces más de lo normal y los echaran dentro. ¿Cómo sería la temperatura de ese horno? Que dice la Biblia que los que fueron a echarlo murieron por las llamas de él. Escuchen, Dios no te va a hacer un niño malcriado. Dios va a permitir la crisis, pero ten algo en cuenta: en todas las crisis de Dios, Él está con nosotros. ¿Y saben lo que dijo el rey? Se empieza a mirar en el horno y empieza que hay 3 dando una vuelta y están así, andando. Mira, por favor, Jonás, René, Juan, Javi, venid por aquí, por favor. Venid por aquí, venid, ven, Jonás. Venid por aquí. 3 hombres se les ha echado al horno, y de repente se presenta un cuarto. Y de repente hay un rey que lo está mirando. Desde fuera hay un cuarto, el rey está mirando. Y cuando está mirando dice: bueno, una pregunta, ¿no eran 3 los que hemos echado? ¿Quién es ese cuarto que es semejante a los hijos de los dioses? ¿Quién es ese cuarto? Yo le pregunté, le dije: Señor, no te entiendo lo que me quieres decir. En medio de una crisis, no me evitas de la crisis, se produce un cambio, muestras un reino, que hay gente que es parte de otro reino, que no tiene miedo. ¿Pero qué quieres mostrar con eso? Y le dije: ¿sabes lo que me dijo el Señor? Me dijo: las crisis que yo provoco, todos los reinos de la tierra, todas las situaciones posibles están bajo mi control, porque soy yo que las permito. Pero lo que no voy a permitir nunca es que una crisis toque a uno de los míos, es que una crisis haga mal a uno de los míos, porque yo estoy con ellos. Permitió la crisis para que entendieran que hay hombres que no tienen miedo, porque en medio de la crisis Dios siempre cuida a aquellos que están dispuestos a enfrentarse a la crisis. Hay otro hombre que se llama Daniel. Por orar, confabulan contra él. Por santificarse, confabulan contra él. Por estar bajo la palabra, confabulan contra él. Porque vengo a decirte, hermano, que el hombre y la mujer de Dios que está en la presencia de Dios va a sufrir la persecución del diablo. Todo aquel que persigue a un hombre o a una mujer de Dios es porque tiene detrás a alguien con una correa. Se llama diablo. Y aun sin saberlo, forma parte de una crisis que Dios provoca, que utiliza como sirviente al diablo y utiliza como sirviente a aquellos que sirven al diablo. Y de repente Daniel tiene que estar echado en el foso de los leones. Y cuando le echan en el foso de los leones, la gente tapa, porque Daniel es un hombre querido, es un hombre respetado, porque no quieren escuchar los gritos de dolor de Daniel a través de las garras de los leones despedazando su carne o sus dientes despedazándolo y desmembrándolo. Tapan con una tapa ese lugar y no escuchan nada. El rey se va a dormir a la cama y no puede dormir. Al ser de mañana sale corriendo. Destapar la tapa, destapar la tapa. Y lo primero que escucha el rey es esto. Daniel, ¿te ha podido librar al Dios que tú sirves continuamente? Y salta Daniel y dice: oh rey, en cuya presencia de Dios estoy, Él me ha librado.
Porque hay un versículo que dice en la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. No es el ejército, no es la fuerza, no es mi capacidad, no son leones, es tu presencia la que me guarda en medio de la aflicción y de la crisis. Descansa. Hay otros dos hombres, Pablo y Silas. Están predicando la palabra y los prenden. Porque parece ser que la crisis solamente viene cuando no tenemos trabajo. La crisis solamente viene cuando no tenemos para divertirnos. El Señor reprenda al diablo. Yo no soy rico por lo que tengo, yo soy rico por quien soy. Mira, mi padre que está en gloria decía, Manuel: mira, hijo, a un hombre le puede faltar el dinero, le puede faltar muchas cosas, seguirá siendo un hombre. Al hombre que le quite su palabra no será hombre en toda su vida. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Saben lo que les pasó? Los cogían y los golpearon con varas, los golpearon, los dañaron, los rompieron las cejas, el pómulo. Me imagino a David a lo mejor sangrando por las narices, las espaldas golpeadas, latigadas. Sí, las tres cuartas de lo mismo. En el calabozo de más adentro, donde corría el agua miserable de otros lugares, donde había ratas o a lo mejor animales inmundos. Un lugar tenebroso, un lugar para que murieran. Pero la palabra del Señor me enseña algo. Donde los demás lloran en la crisis, donde los demás lloran en la tribulación, los hombres y las mujeres de Dios cantan. Dice la palabra, si no me crees, lo puedes ver en Hechos, que dice Pablo a Silas: Silas, cantamos alabanzas. Y dice que empiezan a cantar, empiezan a adorar, empiezan a saltar a su Dios en medio de la crisis. Y hay una consecuencia de todo esto. ¿Saben la consecuencia? Que dice la palabra que de repente empieza a temblar la cárcel. Empieza a temblar la cárcel. Y las puertas de la celda se abren. Escuchen, escuchen. Y los que están dentro de la celda, dice la Biblia, y ninguno salía de la celda. Se quedaban escuchando a Pablo y Silas. Prefiero estar en una cárcel con él que teniendo libertad fingida sin él. Prefiero tener una crisis con él que estar pensando que lo estoy siendo bendecido y Dios no esté conmigo. ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que mientras ellos cantaban, tuvo tanto temor el carcelero que quería quitarse la vida. Y hay una voz desde dentro que dice: oye, no se te ocurra dañarte. Porque los hombres y las mujeres de Dios en los tiempos de crisis, cuando Dios está con ellos, tienen la capacidad de traer consuelo a otros, de traer libertad a otros, de traer palabra de ánimos a otros, porque hemos entendido que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Alguien que lo crea, glorifique a Cristo y grite un fuerte gloria a Dios. No tememos la crisis, porque sabemos dónde estamos, plantados. Nosotros no tenemos la crisis, sino que resplandecemos en medio de ella. Miren, hay un salmo que dice, Salmo 92, versículo 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cetro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Voy a leer otra vez. El justo florecerá como la palmera. ¿Sabes cómo crece la palmera? Aquí vino David Valle y hizo una representación terrible hace unos años. La palmera crece en el desierto. Dice: el justo florecerá como la palmera. Y yo te estoy diciendo que la palmera crece en medio del desierto. Miren, hermanos, el justo es como la palmera, y como florece la palmera, florecerá el justo.
Por lo tanto, en el desierto el cristiano tiene capacidad de florecer. No hay excusa para decir no. No hay excusa para decir me paro. Porque el cristiano florece como la palmera. Pero ¿sabes cuál es el secreto de la palmera en medio de un desierto? Que cuando crece 1 metro para arriba, crece 2 para abajo. Cuando crece 4 para arriba, crece 8 para abajo. Cuando crece 20 para arriba, crece 40 para abajo. Porque la palmera crece más en la intimidad buscando la roca que en lo público que no está la roca. La roca va agarrándose a las rocas y va creciendo. Y cuando coge altura, Iván, y viene la crisis, viene la tormenta, tiene algo. Tiene reservas de agua. La palmera tiene la capacidad de crecer en el desierto, pero también recibir agua y tener una reserva de ella para cuando viene la crisis. ¿Y sabes lo que hace? No pone el fruto abajo, pone el fruto en el lugar más arriba. La palmera pone el fruto en el lugar más alto de ella. Escuchen. El fruto que está a una altura que no es la de Cristo es mediocridad. Mira, el otro día yo le dije a una persona, hablando con ella, mi vida no se estructura para cuando me sobra tiempo vivir un evangelio. Mi vida se estructura alrededor del evangelio, el cual yo soy la emisión de él, soy la imagen de él y soy lo que soy por él. Por lo tanto, mi vida se estructura a lo que yo soy en Cristo. Hubo un hombre que me preguntó un día en Bulgaria, en Sofía, en la capital de ese país. Me dijo, ¿usted qué es? ¿Cura, pastor? ¿Qué dedica el tiempo libre, los fines de semana para ello? Le dije, no, yo dedico para ser pastor toda mi vida. Los ratos libres me busco la vida o me gano la vida. Cuando viene la crisis, ¿sabes lo que hace la palmera, Javi? Se dobla. No se rompe, se dobla. ¿Sabes cuál es la diferencia de doblarse a romperse? Cuando una rama se rompe, no tiene la capacidad de erguirse. Se ha roto. Pero cuando una palmera se dobla, cuando pasa la tormenta, se vuelve a erguir. Porque fue más poderoso el erguirse que el romperse. ¿Y sabes por qué se dobla? Porque hasta la mitad de la palmera hay agua acumulada y cuando se dobla sabe que el agua va a empezar a regar el fruto que estaba en el lugar más alto. Porque el fruto, hermano, es para inclinarse. El fruto es para doblegarse. El fruto es para ponerse a los pies de Cristo. Y cuando alguien se dobla, cuando viene la crisis, hay algo dentro de nosotros. Se llama Espíritu Santo de Dios, que viene a regar el fruto para que no quedemos sin fruto. Viene a regar las áreas que necesitan agua. Por eso te digo que el justo florecerá como la palmera. Será como la palmera. Crecerá como cedro del Líbano. ¿Usted sabe cómo crece el cedro del Líbano? El cedro del Líbano tiene una peculiaridad. Empieza a crecer para abajo hasta que puede abrazar una roca. Mientras que no abraza una roca, no crece para arriba. Sigue profundizando para abajo. Sigue profundizando para abajo. Y cuando abraza la roca, empieza a crecer para arriba. Y cuando el cedro del Líbano ve que donde él alcanzó sujeción puede correr peligro porque ya la altura es grande, empieza a crecer otra vez para abajo. Empieza a crecer otra vez para abajo. Y busca una roca más pesada. Y busca un agarre mucho más pesado. Y cuando encuentre ese lugar donde puede abrazar otra roca más grande, con más peso, es cuando empieza a crecer para arriba. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Si en algo debemos gloriarnos, es en nuestra obra, no en la obra de nadie. En la crisis seamos como palmeras y seamos como cedros. Acabo. Son 9:19.
Tú haz lo que quieras. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene a Cristo en su vida? Es hora que empezamos a crecer en medio de la crisis. Es más, te preparo de antemano con esta palabra como si fuera proféticamente para lo que viene. Escúchenme, no les voy a quitar la esperanza, voy a hacer resplandecer nuestra esperanza. Donde todo el mundo ve crisis, yo veo a Cristo más cerca. Donde todo el mundo ve una crisis inminente, yo veo la palabra profética cumpliéndose a mi alrededor. Donde todo el mundo ve una guerra, yo simplemente veo de que Dios va a aislarnos a la iglesia de este tiempo. Quiero decirte en esta tarde, venga lo que venga, vivas lo que vivas, ten tranquilidad, Cristo está contigo. Aprenda a caminar con Él. Miren, y discúlpenme que les diga esto. Estoy muy insatisfecho con la iglesia. Y cuando digo la iglesia, digo esta iglesia, que es la iglesia que yo pastoreo, y la iglesia que visualizo a nivel general. Dentro de todos los lugares siempre hay pequeños remanentes. Siempre hay personas, hombres y mujeres, que viven cerca de Dios. Pero Dios no ha buscado ni ha llamado a pequeños remanentes. Dios ha llamado a todos aquellos que se llaman iglesia. Y creo que es tiempo, hermanos y hermanas, de resplandecer más que nunca. De decir en medio de este panorama que es apocalíptico según la gente, el pollo como si vendieran a precio de cordero, el cordero a precio de caviar, el aceite de girasol como si fuera aceite virgen puro de oliva, la gasolina por las nubes, todo el mundo quejándose y todo el mundo teniendo una depresión en su boca. Tiene que haber un pueblo, tiene que haber una iglesia, más que nunca, que levante un clamor y diga: hay alguien que es verdadero, hay alguien que es real, que vive en mi vida y que no tengo temor a este escenario. Hay un escenario preparado, que está preparado para todos aquellos que crean. Mi pregunta es: ¿serás tú portador de ese mensaje? Y mi pregunta es: ¿lo verán ese mensaje en tu vida? Hágame caso. En medio de su crisis, que su centro sea Cristo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya.